Nos quedan la clase de hoy y la de mañana y termina el curso. Nos quedan algunas diapositivas por ver. Voy a tratar de pasarlas rapidito porque tienen mucha relación con lo que ya estudiamos con el trabajo del código del trabajo. Con ese trabajo, ustedes vieron muchas de las partes que van a pasar a continuación, más que nada la ley. Las definiciones o donde ustedes pueden encontrar información acerca de eso. Me quiero enfocar un poquito más en el tema que me produce un poquito más de preocupación, que no voy a alcanzar a ver tanto al detalle, pero sí vamos a hacer un trabajo el día de hoy, más que trabajo, es un trabajo con nota. Es importante que cumplan lo que les voy a estipular porque es la última nota. Tengo las notas de las pruebas pasadas, estuvieron bastante buenas. No sé cómo quieren, si quieren les mando pantallazo al WhatsApp del grupo, ahí ustedes me dicen. Y eso, el trabajo de hoy día va a ser con nota, no es difícil, porque es algo que ya hemos visto y hay que saber mandarlo porque va a ser la última evaluación. Tenemos que cumplir con 3 evaluaciones, si bien hemos tenido mucho trabajo, pero los trabajos han ayudado para aumentar la nota de las pruebas. Ahora, si yo quisiera, pudiera sumar todos los trabajos y agregar una siguiente nota, pero perjudicaría a algunos que no lo han hecho. Además, nunca les dije que era obligatorio. Entonces, por eso decidí hacer este nuevo trabajo. Este sí es nota y es la última nota de este curso. Les voy a indicar además, para que sigamos viendo, el trabajo consiste en hacer, revisar el artículo 41 y 42 del Código del Trabajo, donde indica, que lo tengo acá abierto en el otro computador, el Código del Trabajo, el artículo 41, habla de las remuneraciones. Perfecto. Más allá de lo que es o no es, me interesa lo que constituye remuneración y lo que no constituye remuneración, que hablen, que me expliquen el artículo 41 y el 42. El 42 habla de lo que constituye remuneración. Entonces, en el 41 dice lo que no constituye y en el 42 dice lo que sí constituye. Entonces, para que van a tener en claro el trabajo, entonces van a tener primero que ver el artículo 41, lo que no constituye, en el 42 lo que sí constituye. Luego de eso me van a hacer ustedes, el modelo no me interesa, ustedes me van a armar una liquidación de sueldo. Les voy a, como insisto, vamos a ver en un poquito más adelante el tema de lo que vamos a usar el tema de la liquidación. Un poquito más adelante les voy a enseñar, pero me interesa eso. Ese va a ser el trabajo, va a consistir en 3 partes. Primero, lo que no constituye renta, lo que sí constituye renta, la liquidación de sueldo. Voy a ver cuánto tiempo les doy, a ver cómo avanzamos hoy, ahora en el tema de la clase, y luego vamos a ver cuánto tiempo les doy, porque en teoría ustedes ya tienen hecho esa parte del resumen del 41 y el 42. Y en relación a una liquidación de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que es súper fácil porque van a mirar algún modelo por internet y lo va a hacer solamente llenar. Así que vamos a empezar la clase, terminamos la clase anterior, lo que era todo fuero maternal, les terminé mandando un pantallazo donde indicaba el resumen del fuero, de los días que tenía la persona, qué pasaba cuando tenía más de un hijo, todo eso se los dejé enviado en el WhatsApp, ¿sí? Recibieron el resumen. Ahora, en relación a los cálculos de lo que a la mamá le van a cancelar como beneficio, como subsidio,
ya ustedes no tienen mucho que ver porque eso lo hace un tercero. En este caso sería alguna caja de compensación y ustedes no tienen que calcular. Por tanto, no me voy a enfocar en eso. También quiero que vean esta definición que nos falta ver, que es el acoso sexual, los tipos de acoso y los sujetos activos y pasivos. Vamos a comenzar. El acoso laboral es toda conducta demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidar, dar terror, angustia o causar algún prejuicio laboral, genera desmotivación o inducir la renuncia, según el artículo 2 de la ley 10.010 del año 2006. La persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio en que trabaja o a la respectiva inspección del trabajo. El empleador puede optar entre hacer directamente una investigación interna dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la inspección del trabajo, la que tiene 30 días para efectuar la investigación. La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de 30 días. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la inspección del trabajo si la denuncia es hecha por el afectado, hombre o mujer, o derivada por el empleador a la inspección del trabajo. Esta efectuará una investigación en el mismo término descrito anteriormente. Finalizada la investigación, la inspección del trabajo le comunicará los resultados al empleador y de haberle comprobado la existencia del acoso sexual, le sugerirá adoptar medidas concretas. Bueno, yo tengo un caso que me pasó cuando estaba trabajando sobre esto. Eran dos compañeros de trabajo que no sé si habían tenido en alguna oportunidad algún problema, pero realmente me pasó de que uno acusaba acoso del otro. Y resulta de cuando yo claramente llamé a los dos a la oficina, también llamé a una tercera persona para que estuviera ahí con nosotros, llamé a las dos personas, eran de diferentes áreas, llamé a las jefaturas de ambas personas y además llamé a otra persona que fuera como nuestro intermediario y yo que estaba ahí. Vi que me comentaran ambos sus situaciones. Resulta de que un trabajador hacía mención de que su colega eh, lo acosaba por el hecho de haber defendido a un tercero. Y resulta que después de la investigación que se llevó a cabo, en realidad la hicimos desde acá 30 días, pero la empresa donde estaba yo dieron no más de 10 días, a 2 semanas. Tuvimos que comprobar y revisar cada una de las pruebas que la persona nos pidió hacer. Además, a esta persona la derivamos a la mutual de seguridad, pidiendo que le hicieran un análisis psicológico para ver si realmente había sucedido algo de lo que él nos estaba comentando, porque ninguno de los que estábamos en ese momento dentro de la sala era psicólogo. Lo que sí hay que siempre demostrar es empatía, siempre, en este caso, pero finalmente nunca se pudo comprobar. Realmente, este tema del acoso sexual o acoso laboral es muy difícil comprobarlo, porque habitualmente las personas que ejercen esto son muy hábiles y no dejan ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de rastro o de alguna evidencia más que lo que ven. Y así como tú quieres llamar a los testigos de la persona A, también tienes que llamar a los testigos de la persona B, porque como digo, hay que ser intermediario. Resulta que finalmente esta persona, yo tomé los datos, los mandé a la casa central, en este caso que era Santiago, les comenté la situación,
les comenté también lo que había sucedido en la reunión y finalmente de la Casa Central, al pasar los meses, decidieron desvincular a la persona que comentaba que había sido acosado. La, yo no me hice ningún, no quise hacerme cargo de esta situación porque encontraba que no era justo lo que estaban haciendo, por lo que mandaron el abogado de la empresa, que era de Santiago, y él fue a la inspección del trabajo y él se presentó y realmente la persona no ganó en ninguna circunstancia, no se tuvo que cancelar nada adicional, porque realmente no se comprobó que efectivamente esto había pasado, a pesar de que la persona hizo todo lo que dice, asesoró, estuvo con un abogado, pero no pudieron comprobar nada. Realmente es muy difícil. Así que cuando sean víctimas o conozcan ustedes a una persona que sea víctima, siempre traten de que las pruebas existen, de que todo en el momento que está ocurriendo, grabar, hoy día no todos con el teléfono en los bolsillos, grabar conversaciones, porque finalmente todo sirve para demostrar lo que realmente pasó. Yo lamentablemente en este suceso eh, no pude ayudar más a la persona porque realmente no había prueba. Y yo no estaba o no estaba cuando ocurrió el hecho, sino que había sido año anterior. Lo que sí me hice cargo fue de la situación y la hice conocida tanto en el nivel de empresa pequeña, planta o como quieran llamar, o sucursal, y además la hice saber a la Casa Central, a la parte de Recursos Humanos, o sea que no, no pude hacer nada más por esa persona. Vamos a la siguiente diapo. Dice, tipos de acoso sexual y sujeto activo y pasivo. Puede ser un maltrato laboral, violencia física o verbal. Ojo, la violencia física, claro, te deja rastro. La violencia verbal, no. Persecución laboral, actos reiterados, arbitrarios, o sea, cuando un jefe le tiene mucha mal a un trabajador en particular, es una persecución laboral, se ensaña con él, le pide cosas, le pide trabajo que realmente a otra persona, por ejemplo, y te pide que el trabajo lo termines dentro del día y a la otra persona ya no puede ser durante la semana. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que realmente es una persecución laboral. Discriminación laboral, trato diferente, como decía antes. Por ejemplo, lo que hablábamos hace unas clases atrás, a una persona le daba la opción por desayunar dentro de la jornada de trabajo y a otra persona no. Ahí ya nos estamos dando cuenta de que hay una diferencia laboral, un trato diferente. Inequidad laboral, funciones y remuneraciones. Pueden haber dos personas para un mismo puesto, pero tienen diferentes, de hecho, pueden ser iguales las personas, tener el mismo puesto, llevar los mismos años, tener la misma experiencia y a uno le pagan una cantidad de plata o a otro otra cantidad de plata, o bien le pagan a los dos iguales, pero hay un bono que para este son 50, pero para este son 500. Ahí también hay una diferencia, pero muchas veces esa parte no hay mucho como probarla si no eres tú de recursos humanos, porque no todos van a estar mirando la liquidación del resto, ni tampoco las personas van a dejar que veas tu liquidación de sueldo. Enriquecimiento laboral, como decíamos, dificulta tu trabajo. En realidad hay un trabajo que saben que se demora 2 días en hacer, por ejemplo, no sé, un archivo que te están pidiendo, y resulta que a ti te lo piden en un día, y aún así te piden otras cosas. Entonces, no te dejan cumplir con lo que realmente tienes que hacer. De protección laboral, órdenes no adecuadas, lo que seguíamos hablando, actos de irrespeto a la dignidad humana, contraria a la disciplina y subordinación laboral, en ocasión del trabajo, riesgo laboral, seguridad. Hay muchas de esas cosas que sí las van a ver, chiquillos, en serio, las van a ver, pero cuando les toque, tienen que ser lo suficientemente inteligentes
de no dejar mal a la persona que está siendo víctima, y tienen que saber que la persona que demostró, está haciendo este abuso, eh, siempre va a ser una persona prepotente, una persona que él va a querer sobrepasar o ponerle el pie encima a ustedes, porque siempre son jefes, la gran mayoría de las veces son jefes o bien son amigos del jefe, entonces se sienten con cierta autoridad. Ojo ahí, es un tema súper delicado, como les digo, tienen que tener cuidado de cómo hacerlo, cosa de que ninguna de las personas que están siendo víctimas sean dañados. Efecto de la empresa y obligación del empleador. El empleador debe adoptar medidas de resguardo necesarios respecto de los involucrados, como por ejemplo, separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y la posibilidad derivada de las condiciones de trabajo. Debe disponer la realización de una investigación interna de los hechos, la que debe realizarse en un plazo de 30 días o en un plazo de 5 días de decepcionada la denuncia. Remitir los antecedentes a la inspección del trabajo. Si el empleador realiza la investigación, esta debe constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deben enviarse a la inspección del trabajo. Una vez que el empleador haya decepcionado las observaciones formuladas por la inspección del trabajo a la investigación interna practicada por el empleador o las conclusiones de la investigación realizada por la inspección del trabajo, las que también son puestas a conocimiento del denunciante y del denunciado, deberán dentro de los siguientes 15 días, contados desde la recepción, disponer, aplicar la medida o sanciones que correspondan. No, yo en ese punto, las personas estas cumplían una función diferente en diferentes áreas, pero el que era el acosador lo habían denunciado, prestaba ayuda en parte en el periodo donde estaba el denunciante, y las personas de la empresa, los grandes jefes, decidieron que la persona que había recibido el acoso era el que tenía que salir del departamento y irse a otro. También fue en desmedro, pero realmente uno es conciliador, uno ahí no toma muchas decisiones, porque como ya les dije, uno pone todo en la carta y hay jefes, y los jefes son los que determinan y los que tienen que hacer cargo de las consecuencias también de lo que esto conlleva. Pasamos de lo que ya vimos al módulo 6, que era lo que quería que llegáramos. El módulo 6 habla de los cálculos de remuneración y del seguro de cesantía. No le actualicé mucho más que solo el tema de la remuneración base, básicamente porque las normativas o lo que está saliendo ahora no se sabe o no han dejado en claro si va a ser algo que va a perdurar por el tiempo o va a ser solamente transitorio. Por lo que prefiero que ustedes conozcan lo que ahora se ha llevado, porque es muy probable que estas leyes que están sacando sean solamente por la contingencia de ahora. Y como les digo, prefiero que conozcan la base anterior. No ha cambiado en relación al tema de los cálculos de remuneración, sí del seguro de cesantía, pero todavía no se han pronunciado bien en relación a lo que va a pasar. Sí, que lo están cobrando personas que no han sido vinculadas, pero sí tienen un corte, que no les van a cancelar su remuneración. Entonces, esas personas tienen derecho a ir a cobrar su seguro de cesantía, el solidario, no el propio de las personas. En cierta forma igual es bueno, porque cuando realmente sean desvinculados, van a poder cobrar lo que les corresponde.
vamos con lo que quiero que veamos con los conceptos y el análisis legal de la remuneración, y como estamos diciendo. Lo que sí, acuérdense mucho que tiene mucha relación con la tarea que van a tener ustedes. Les agregué también una diapo, a ver si, para que les sea un poco más fácil, ya que no estamos en la sala con plumón y pizarra para enseñar el cálculo de la hora extra. Dice, concepto de sueldo básico. Es definido como estipendio obligatorio y fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato. Recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 10 del Código del Trabajo. Este debe tener los siguientes requisitos, como lo son: que se trate de un estipendio fijo, que se pague en dinero, que se pague en periodos iguales determinados en el contrato de trabajo y que responda a una prestación de servicio. ¿Se recuerdan cuando yo les decía que el contrato de trabajo tenía que ser lo más claro posible, tener la mayor información posible? Es por esto, ¿ya? Tenemos también el otro concepto, es el sueldo bruto. Aquí, ojo, chiquillos, ojo, 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 aprendan porque es cuando ustedes van a postular a un trabajo, este trabajo siempre, 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 siempre dicen en el sueldo bruto. Ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre uno y el otro. El salario bruto es el dinero total que percibe un trabajador por el contrato que desempeña antes que el mismo se le efectúen las correspondientes retenciones y cotizaciones que se pactan en cada nómina. El salario bruto es lo que, por ejemplo, le ofrecen 350.000 pesos brutos, pero resulta que de esos 350.000 pesos hay que descontar FONASA, AFP, AFC, que es el seguro de cesantía, y otro tipo de descuento que ustedes tengan, no sé, puede ser un crédito en la caja o una pensión de alimentos. Entonces, ojo ahí, cuando ustedes le digan un sueldo bruto, es un sueldo sin los descuentos que corresponden, ¿ya? Esa es la diferencia. El sueldo neto dice, entender su fuente de ingreso es uno de los puntos de partida a la hora de crear un presupuesto. Su ingreso bruto anual representa su ingreso total ante impuestos u otras deducciones. El sueldo neto representa su ingreso neto, específicamente sus ingresos menos impuestos, créditos y deducciones. O sea, todo lo que se descuenta. Ahora, el sobresueldo consiste en la remuneración de horas extras de trabajo. Hablamos, no podían ser más de 2. Muchos en la prueba me escribieron, me llamó mucho la atención y me hubiese encantado felicitarlos a cada uno, pero se dieron el trabajo de leer y eso es muy bueno, porque si bien hablamos de que no podían ser 2 horas extras adicionales, más de 2 diarias, pero cuando una persona tiene una jornada de 6 días de trabajo, estos 6 días puede hacer hora extra. ¿Se entiende? Tienen 5 días, tu jornada son de 5 días, tal hora, ya son 10 horas a la semana. Pero si la persona tiene una jornada de 6 días de trabajo y descansa uno, que es bien, que es el domingo, puede tener un sexto día de horas adicionales que serían 12. ¿Ya? Las comisiones es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones no obligatorias. Son sobre todo para las personas que trabajan en venta. La participación se puede definir como la proporción de las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o solo de una o más sesiones o sucursales de la misma. Básicamente cuesta
que un empleador te haga partícipe de sus utilidades, sino es la gratificación, que es algo obligatorio, que es lo que vamos a ver ahora. La gratificación dice que la gratificación es un tipo de remuneración que corresponde a la parte de las utilidades con el que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo, los empleadores que obtienen utilidades líquidas en su giro tienen la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores, sea por la modalidad señalada en el artículo 47, es decir, en proporción no inferior al 30% de las utilidades totales, o por la vía del artículo 50, esto es pagando al trabajador el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales con un límite de 4.75 ingresos mínimos mensuales. Entonces, hay personas que tienen sueldos muy millonarios y que su gratificación podría ser muy millonaria, pero en realidad ahí le ponen un... el anfitrión autorizado de reunión incluye... Perdón, que me apareció una cosa aquí ¿cómo se llama? Dice que es minuto ilimitado. Sí, acabo de ver lo mismo, que eso me Hola, pasó, por eso profesora. me distraje. ¿Cómo está? Sí, va a tener tiempo ilimitado. Entonces, usted distribuye su tiempo en el momento que va a tomar el break. No quiero break, Rosángela, porque vamos a hacer un trabajo al final. Así que vamos a tratar de avanzar lo que más podamos para después tener el trabajo para la última nota. No hay problema, no hay inconveniente. Está bien, profesora. Muchas Saludos. gracias. Igual. Entonces, hay personas que tienen unas remuneraciones muy altas, como les estaba diciendo. Entonces, ahí le ponen un tope. En este caso serían los 320.500, que es el sueldo mínimo, por 4.75. Ese sería como el tope. Hay personas, hay gerentes y todo, quien sea, en este tope de lo que corresponde a la gratificación. ¿Ya? Retribuciones que no constituyen remuneración. Es una ayudita para ustedes esto. De acuerdo al artículo 41 del Código Laboral, no constituye remuneración en los siguientes ítems: asignación de caja, pérdida de caja, gasto de herramientas, colación, viático, prestaciones familiares o las asignaciones familiares. Ahí tienen una ayudita ahí para su tarea del artículo 41. El ingreso mínimo mensual, el artículo 42. Aquí lo cambiamos. En el diario oficial lo que yo les mandé la otra vez fue, la publicación fue el 14 de marzo de 2020 y estableció que a contar del 1 de marzo del 2020 o hasta la quincena, podía ser desde el primero hasta la quincena, ahí cada empleador lo veía, cambiaba el ingreso mínimo a 320.500 para todo trabajador. ¿Ya? Y la duración de la jornada ordinaria de trabajo que no exceda los 45 horas semanales. Todavía no ha cambiado esto. Sigue tal cual. Hasta que esta ley no sea publicada, como les decía siempre, en el diario oficial, no es ley. Las especulaciones que existan durante todo el tema de la jornada de trabajo no cambia hasta que no sea publicada en el diario oficial. Cuando las leyes están promulgando o las que quieren ser efectivas no aparezcan, o sea, aparecen en el diario, ya hay que hacerlas valer. ¿Ya? Mientras, siguen las 45 horas, pero cambia el sueldo mínimo a 320.500. Recuerden que a contar de ayer se puede hacer una calculación para las personas que tienen el ingreso mínimo, porque este ingreso mínimo es el ingreso bruto para algunas personas. La de ahí, de ese monto, le hacen las deducciones de su AFP, FONASA o ISAPRE. Dudo mucho que las personas con ese monto tengan ISAPRE. Puedan aumentar un poquito el subsidio. El máximo son 59.000 y fracción.
Así que para todos los que ustedes conozcan o para ustedes mismos que trabajen por el sueldo mínimo, pueden postular a este aumento de la remuneración. Así que tienen que interiorizarse en las páginas del gobierno, están los links cómo postular, ¿ya? Para que tengan ojo ahí, chiquillos, desde ayer. Y a contar de mañana, 17, por las personas que tengan derecho a los bonos que da el gobierno, tienen que revisar si son beneficiarios o no de este bono de 50.000 pesos que dan por carga familiar. Y ver también el RUT, o por el RUT van a ver si son beneficiarios y no, de cuánto y cuándo se paga. Pero eso es mañana. La gratificación y descuentos legales prohibidos y otros descuentos, la gratificación anual a sus trabajadores es proporcional no inferior al 30% de las utilidades o excedentes. También se debe pagar el 25% de las remuneraciones devengadas del año de que se trate con un tope del 4, lo que habíamos hablado un poquito antes en relación a la gratificación, con ese tope de 4,75. Si alguien tiene por ahí una calculadora a mano, no sé qué la cuenta, porque nos diga cuánto es lo máximo que se puede pagar en gratificación. Recuerden, 320.500 por 4,75. Tengo una calculadora a mano, que lo diga, por favor. Tenemos también los descuentos legales del artículo 58 del Código del Trabajo, que dice, los descuentos que el empleador está obligado a efectuar de las remuneraciones de sus trabajadores, siendo lo siguiente, impuestos que lo graven, claro, cuando tienen una suma un poco más alta, se van al impuesto global complementario, el famoso de segunda categoría que grava la renta. Este impuesto global complementario es un tramo, son de 0 a X valor, de tal valor a tal valor. Ustedes lo pueden buscar, siempre está en la página del Servicio Postal Interno, y ahí ustedes van a ir viendo los topes. Por ejemplo, el primero es de 0,05, entonces si tu renta es mayor a 800 o 850.000 pesos, por ejemplo, multiplica los 800 por 0,005 y te va a aparecer al final del cuadro un monto que tú puedes deducir. Entonces tú ese monto se lo restas al resultado que te dio, y después esa diferencia, si te sale a favor, te descuentan. Si te sale en contra, si te sale en contra, te descuentan. Si te sale a favor, no te hacen nada. De hecho, después les voy a mandar la tabla del global complementario al WhatsApp para que también lo tengan y sepan de qué trata. Y ahí podemos ver. ¿Sí? Disculpe, ¿de qué trata? ¿Qué tengo que hacer con el artículo 41 y 42? La tarea ya la di Sebastián, la voy a volver a comentar más adelante. Ya, disculpe. Vamos a terminar primero de ver un poquito acá para que les dé tiempo para hacerla. Las cotizaciones de la seguridad social, cuotas sindicales, obligaciones con las instituciones de previsión o con los organismos públicos, que era lo que ya habíamos hablado. Descuentos prohibidos. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones por arriendo de habitación, luz, entrega de su agua, uso de herramientas, entrega de medicina, atención médica u otras prestaciones en especie o por concepto de multa que no estén autorizadas en el reglamento interno de la empresa. En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la empresa sin que haya mediado responsabilidad del trabajador, el empleador no podrá descontar de la remuneración del trabajador o de los trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado. Por eso si se dan cuenta que a las cajeras, por ejemplo, le dan el bono de caja o de pérdida de caja para no caer en el descuento prohibido, porque es algo que no está dentro de los descuentos que se les puede hacer. O por ejemplo, una persona que trabaja en una agrícola, vive en el agrícola, en el fondo o lo que sea,
y el empleador en la casa que le pasa le tiene luz, agua, entonces él no le puede cobrar, o no lo debería cobrar arriendo, pasarle la casa, ni la luz ni el agua, porque él fue un beneficio que obtuvo cuando lo contrataron, probablemente haya sido un acuerdo. Si no lo dejaron escrito y ustedes se dan cuenta de que esto no está escrito, escríbanlo. Pueden hacer muchos anexos al contrato, actualizando diferente información base, la dirección, el teléfono, que le dan más beneficio. Ojalá nunca quitar, porque siempre cuando los quitan, la persona va a la inspección y por entregar un beneficio por mayor a 3 meses, ya es un derecho adquirido. Por ejemplo, a una persona le dan un bono, le dan, no sé, el bono, pongámosle el bono X, le dan el bono X. El otro mes le vuelven a dar el bono X. El siguiente mes se lo vuelven a dar. 3 meses. Al siguiente mes no se lo dan. Y al mes siguiente se lo vuelven a dar. Y después esta persona la cortan. Ella puede ir a la inspección y decir, oiga, ¿sabe qué? A mí en el mes 1, 2, 3 y 5 me dieron un bono, en el mes 4 no. Entonces la inspección te va a decir, oiga, empleador, venga para acá, péguele lo que le debe, ese bono de... Pero si no, por ejemplo, no llegó, no sé, pues, teníamos que hacer por meta, pero lo dejó escrito que era por meta, y ya cumplía la meta, ¿qué le daba el bono? ¿Lo dejó escrito? No, no lo dejé escrito, fue un acuerdo, hay que pagar, porque se lo dio por 3 meses. ¿Me explico? Sí, Escuché por ahí sí, algo, ¿sí? sí, sí. Ya, entonces, recuerden que los bonos, si son pagados por más de 3 meses, ya son un derecho adquirido. Ojo con los descuentos. Ya, ojalá no hagan ningún descuento que no corresponda, que pase por ahí por la liquidación. O sea, si le pasan plata, por ejemplo, al trabajador, así, es un préstamo. Paso plata por plata en un momento que tú estés diferente y así lo puedo. Pero en este caso, por hurto, por robo, esas cosas, no se puede hacer. No, Por profesora, los luz, por aguinaldos son agua. así. Disculpe, Los aguinaldos son así. los aguinaldos no te los pueden descontar. A mí me ponían en los haberes y me los contaban en el haber. No te entiendo, te escucho súper mal, Feliciano. Ah, es que hay algunos, por ejemplo, a mí me contaban los aguinaldos y me los colocaban a los lados. ¿Les daban aguinaldo y después se los descontaban? Ah, No, pues, a ver, lo colocaban como, supongamos, en 60.000 pesos y en el otro lado me lo colocaban descontando porque ya te lo habían pagado. Ah, ya, ahí está. Por eso te lo descontaban, pero no es que te descontaran el descuento, sino que en un lado te daban, que efectivamente te estaban entregando el aguinaldo, pero al otro lado era que una plata que ya te la habían pagado, te habían Ya. dado como anticipado, Siempre, siempre. por eso te lo descontaban. Nadia, muchas gracias. El tope son 126.865. La Nadia lo sacó, el tope de la gratificación. Ella multiplicó 320.500 por los 4,75. Claudia nos hizo una pregunta, dice, profe, ¿es lo mismo que una comisión a un bono? No, Nadia, no es, o sea, Claudia, no es lo mismo una comisión que un bono. Son cosas diferentes. Otro descuento. La mujer casada puede percibir hasta el 50% de la remuneración de su marido declarando vicioso por el respectivo juez de letra del trabajo. En este caso, el empleador estará obligado a efectuar el descuento respectivo y pagar las sumas al asignatario. Lo que hablaba yo, de las pensiones. Bueno, en este caso ya es, por ejemplo, el super marido que tiene la señora se toma toda la plata. Entonces la señora va y lo demanda
y le dice al juez que es vicioso, que el alimento, la plata o lo que él gana por su remuneración, la gasta toda. Entonces va la señora, hace una demanda, el juez toma esa demanda, la revisa y da su dedito para arriba que efectivamente corresponde, va a tomar a este señor, lo va a mandar a rehabilitarse y va a ordenar al empleador que pague hasta el 50% de la remuneración a un tercero, que en este caso sería la señora. Y lo otro que también son las pensiones de alimentos, debidas por la ley y decrementadas judicialmente. En este caso podrá embargarse hasta el 50%, siempre el 50% de la remuneración. El tope es el 50%, la remuneración del trabajador. Y son los dos casos donde te llega un documento del juzgado donde te dicen que efectivamente de tal fecha o de tal, se tiene que descontar tal monto a tal trabajador y depositar a tal cuenta a nombre de tal persona y entregan toda la información. Lo que siempre hacía yo cuando me llegaba esa información a mí, iba y se la informaba al trabajador. O sea que ellos ya sabían, pero de igual forma yo le decía, oye, ¿sabes qué? Me llegó esto, tengo que informar que te tengo que informar que tengo que hacer un descuento de tanto dinero porque eh, judicialmente hicieron esta denuncia. Ah, no, sí, estaba al tanto, gracias por avisar. ¿Y de qué fecha viene? A contar de este mes o del próximo, de cuando diga el documento. La Nadia nos hizo una pregunta, dice, profe, con respecto a la gratificación, si mi empleador por la situación actual no factura, como todos los meses, ¿puede no pagar la gratificación? Depende, porque si tu empleador paga la gratificación de forma anual, va a afectar el monto, pero en realidad vamos a ver mermadas las utilidades. Pero realmente no deberían disminuir. Pero es que, como te insisto, ahora hay tanta ley promulgada que por la contingencia que te pago el 70%, en realidad si no te pagan la gratificación, yo creo que hay muchos empleadores que se están acogiendo a pagar el 70% de la remuneración y hay algunos que están pagando nada, solamente las cotizaciones y, y realmente la ley lo permite. Entonces, por la contingencia hay que tener un poco cuidado. Hay otra chica acá que nos escribe, una compañera. Un profesor, una pregunta. Cuando una saca una licencia médica, ¿hay alguna tabla para sacar el porcentaje que me tienen que pagar o depende al sueldo? Por ejemplo, mi caso postnatal, prenatal y parental. ¿Se cobran todas las licencias con el mismo porcentaje o varía? Esto lo vimos más atrás. ¿Me puede responder después? En realidad el tema del postnatal, prenatal y todo eso va a depender de las remuneraciones que tú tenías antes de quedar embarazada. Se toma antes, 3 meses antes, y si son muy variables, toman 6 meses antes de estas cotizaciones y se saca un promedio. Pero no varía, no hay ningún porcentaje de variación. Nadie, espero haber contestado tu pregunta. No sé, en realidad, como te digo, la cosa tan cambiante que pueden acogerse a pagar el 70%. Y si tú ves mermado eso, recuerda que puedes ir a la inspección o bien puedes ir a la AFC a cobrar el seguro si tienen algún documento respalde esto que te están pagando menos. Pero siempre deja respaldo de ello. Si te están pagando, por ejemplo, si te dejaron de pagar el 20% de tu remuneración, el 50% de tu remuneración, el 30% o lo que sea, cuando te pidan firmar tu liquidación, escribe.
firma no conforme, falta tanto, 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 tanto de mi liquidación o de mi monto normal o de mi sueldo, pero siempre deja una no conformidad y pide que esa que tú escribiste de la no conformidad saquen una copia. Tú siempre tienes que tener copia de todo, ¿ya? Sigamos a la siguiente ya porque ya nos va quedando menos para tratar de terminar. Protección a las remuneraciones. Los descuentos establecidos como obligatoriedad solicitud del trabajador están constituidos por las cuotas de los dividendos hipotecarios por la adquisición de vivienda y por las sumas de dinero que el trabajador indica para ser depositadas a las cuentas de ahorro para la vivienda y sumas destinadas a la educación del trabajador, su cónyuge o alguno de sus hijos. Estos últimos no podrán exceder un equivalente del 30% de la remuneración total del trabajador. Acuérdense, a solicitud del trabajador, cuando yo lo solicito, pero tiene que ser prescrito para el pago de forma inmediata, el pago de un dividendo hipotecario, por ejemplo, sabe que yo necesito que me lo descuente de inmediato de mi remuneración. O bien necesito hacer un ahorro y el ahorro consiste tanto, pero tiene que haber un documento de respaldo y ojo, la entidad bancaria va a hacer la revisión de que no sea superior al 30% de la remuneración total que percibe el trabajador. ¿Ya? Comprobante de pago, a más abajo estamos hablando, el empleador al pagar las remuneraciones debe otorgar al trabajador un comprobante que indique el monto pagado, la forma como se determinó y se descontaron, la forma como se determinó y los descuentos efectuados. El trabajador que percibe una remuneración inferior a la que le correspondería es un determinado mes, aun cuando firme el comprobante de pago, tiene derecho a denunciar el hecho en la inspección del trabajo respectiva para que le efectúen la correspondiente fiscalización, lo que decía recién a la Nadia. De acuerdo al comprobante de pago, no existía inconveniente legal para que el empleador entregue a los dependientes el comprobante del pago de remuneraciones por Internet, teniéndose presente que la impresión del documento para obtener físicamente no necesariamente implicará que el trabajador esté de acuerdo con la cantidad percibida y que ella es la que corresponde de acuerdo al trabajo realizado. Si el trabajador ha recibido una cantidad inferior a la que le corresponde conforme a la remuneración pactada con el contrato, tiene derecho a denunciar a la inspección del trabajo respectiva el pago íntegro de su remuneración. Como decía, si tienen Nadia, no te entendí. Este líquido, ese descuento. ¿Descuento de qué? ¿De las pensiones? Las pensiones se toman en base a bruto. Las pensiones se toman en base a bruto. Bueno, ahí el juez hace su cálculo en realidad, pero se toma el bruto y dependiendo de los montos también, porque hay a veces algunos descuentos que los trabajadores acuerdan con el empleador que se les ingrese para que aparezca un monto más pequeñito o que le paguen un sueldo más bajito y después le dan un bono. Depende mucho de cómo se presente, en realidad, para ver el cálculo final. Estamos hablando del comprobante, disculpen. Hay empresas que la liquidación no te la hacen firmar, sino que te la mandan por correo electrónico. Independiente de cómo sea tu liquidación, si tú no estás de acuerdo, tú tomas tu liquidación y tú vas a la inspección del trabajo y pides, bueno, primeramente vas a donde está el Departamento de Recursos Humanos y pides que te la expliquen. ¿Por qué te hicieron ese descuento? ¿Por qué no te pagaron lo que correspondía? ¿A qué se debe? ¿En base a qué? Dame la ley, dame el punto donde dice, y si tú aún así no estás conforme o no te convence lo que te dicen, lo tomas, vas a la inspección del trabajo y pides un tercero, la persona te explique el por qué te descuenta esa cantidad de dinero. Y ahí el
la persona de la inspección va a decir, oye, no, ¿sabes qué? ¿Está mal o está bien? Dependiendo de cómo se respalde esta persona, va desde la empresa a indicar por qué descuento se montó y por qué no. ¿Ya? Ojo, cualquier cosa que ustedes no estén de acuerdo, vayan a su departamento de recursos humanos y pidan que se lo expliquen. ¿Ya? Y si insisto, si la explicación que les están dando no les convence, pregunten en la inspección. Pueden llamar por teléfono, pueden meterse en la plataforma, pueden ir presencial. Ojalá ahora no traten de ir presencial. Vayan físicamente o llamen por teléfono o mándenlo por correo. La escanean y la mandan. ¿Sabe qué? Tengo una duda porque mire, el mes anterior me mandaron esta, ahora me pasaron esta. Por favor, quiero que la revisemos. Dicen que es esto. Traten ustedes siempre de que queden 100% claros de todo lo que la empresa le está pagando a ustedes. Porque revisen con relación a su contrato de trabajo. Recuerden, todo queda en su contrato. Los anexos. Ojo con ojo también cuando ustedes firmen un anexo. Recuerden que nunca tienen que hacer daño o menoscabar al trabajador. Siempre tiene que ir en beneficio. Si hay alguna empresa que los está haciendo firmar un anexo que a ustedes no consideran que no les conviene, no lo firmen, no están obligados a firmarlo. Tenemos una pregunta más. La semana corrida, claro, es legal. Es legal. La semana corrida básicamente es dependiendo de el contrato que tiene, porque hay muchas veces que hablan de semana corrida, pero la ley es clarísima en eso. Si una persona tiene un contrato, aunque sea por un mes, se tiene que pagar los 30 días. Los sábados se consideran como descanso, ya lo hemos hablado anteriormente, son descansos legales y que se tiene que pagar la remuneración íntegra. Y si la persona trabaja por comisión, trabaja por sueldo variable, tiene que sacar un promedio de los días trabajados y eso se toma como para la semana corrida o para el día que no se trabajó. El pago de la remuneración en caso de fallecimiento del trabajador. El artículo 60 del Código del Trabajo establece que en caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones que se adeudan serán pagadas por el empleador a la persona que se hizo cargo de los funerales hasta la concurrencia del costo de los mismos. El saldo, si lo hubiere, y las demás prestaciones pendientes a la fecha del fallecimiento, se pagará al cónyuge, a los hijos o a los padres del fallecido, solo a falta de otros en el orden en que se ha indicado, debido para ello acreditarse el estado civil respectivo, solo opera tratándose de sumas no superiores a 5 UTA, unidades tributarias anuales. Si este monto es superior, se debe realizar el trámite de la pensión efectiva de la herencia. Entonces, si ustedes son casados, son sus señoras. Si no son casados, los hijos. Y si no tienen hijos, los padres. Y si sus padres no están vivos, sus hermanos. Así es la lógica que dice la ley. Así que, en relación a este artículo, yo creo que es clarito como el agua. Cálculo de las horas extras según el artículo 32. Esto que está aquí escrito un poco, ¿cómo se dice? Un poco complicado de entender. Así que yo, como soy contadora, lo hago más fácil. Y aquí le puse una forma de cálculo de las horas extras. Para una persona que tiene una jornada de 45 horas. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos su sueldo base, lo dividimos en 30 y obtenemos el valor diario, valor día de trabajo. Luego, ese mismo valor lo multiplicamos por 7, nos da un valor por la jornada semanal. Luego ese valor lo
dividimos por 45 horas y nos va a dar el valor hora de trabajo. Y ese valor hora lo multiplicamos por el 50% que dice que es el recargo. Y ese sería nuestro valor. Siempre cuando les dé un monto, tienen que aproximarlo. Y de lo contrario, hay un factor. Si ustedes este factor, los 320.000 pesos que están aquí, lo multiplican por el factor, les va a dar exactamente lo mismo que este valor final. Pero les escribí este cuadro y se los hice así para que ustedes sepan cómo llegar al valor en el caso de que se les olvide el factor o en el caso de que la jornada de trabajo sea diferente y los días de trabajo también. Porque a veces trabajan, no sé, no trabajan los 30 días, trabajan menos, entonces su sueldo es menos. Entonces este cuadro les va a servir para hacer los cálculos de las horas extras. Profe, me perdí. ¿En qué se perdió? Ya, los 320.500 se dividen, ya, por los 30, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dónde entra el 0.00777? Ah, ¿En no, el no, no. 50% adicional? No. Cuando ustedes no quieran hacer este cálculo que es tan largo, ustedes toman los 320.500 y lo multiplican por 0,07777757 y les va a dar el Ah. valor de la hora extra, que es lo mismo que tengo yo el valor final abajo. Ah, ya. Gracias, profe. Es solamente hacer la pega más fácil. Esa pega de arriba, ese factor que sale ahí, es para ahorrarte todo esto que yo, el cuadro que yo hice más abajito, donde les expliqué ahí cómo se llega. Ah, ya, profe, gracias. Me quedó La clarito. Paulita es más corta. La Paulita dice, ¿es más corta la forma con el factor? Sí. Pero yo les tengo que enseñar las dos formas, la forma más corta y la más larga. ¿Por qué? Porque si cambia la jornada de trabajo, ustedes van a tener que cambiar el factor. Porque ese factor no les sirve para todas las jornadas. Habla solamente de la que tiene 45. Sí, agradece, pero tienen que tenerlo claro. Ojo, yo ¿qué hacía cuando iba a contratar un asistente para recursos humanos? Le pedía que me calculara la hora extra, pero no con el factor, de esa forma. Entonces yo de esa forma sabía si la persona sabía algo o no sabía nada. Que, ojo, puede ser una prueba que hagan así súper fácil cuando vayan a postular un trabajo. Oiga, ¿y usted sabe sacar la hora extra? Pero claro, a ver, ya. Pero ojo que las jornadas son de 30 horas. Y ahí, si no tienen esto, va a ser difícil. Porque el factor no va a ser el mismo. Pues será los factores son distintos, según las 30, 40, algo así. Feliciana, te escucho súper mal. Ahí. ¿Y ahí? Trate de hablarme más lento, a ver si les entiendo su pregunta. Ya. Ya, las horas semanales, si son 40, el factor cambia. Cambia, exacto. Sí, va a cambiar el factor. Y cambia también, por ejemplo, porque hay algunas empresas la hora extra no la sacan con el sueldo base, sino que ellos le agregan la gratificación y ahí les sube un poquito más la hora. O bien hay empresas que no pagan el 50% del recargo, sino que pagan el 80%. Entonces, van a ir montos que le van a ir variando. Por ejemplo, si trabajan en una empresa contratista, que están en la mina, ellos hay días que lo pagan con el 50% de recargo, hay otros días o otras horas que ellos pagan con el 80%, hay días o hay, por ejemplo, el día 1 de enero, ellos no lo pagan así, lo pagan como al 150%. Entonces, por eso es importante que conozcan este método de cálculo, porque les va a servir.
Entonces, incluso para ustedes mismos, cuando ustedes quieran negociar algo con su jefe, está bien, ya, yo me quedo a hacer, no sé, un par de horas, pero no me lo pague al 50, páguemelo al 60. Y después te pagan los 2.493 pesos. Y ustedes van a saber, oiga, ¿sabe qué? Me estuvo jodiendo con plata porque en realidad el cálculo lo hicieron con el 50% de recargo, no con el 60%. El valor hora me correspondería tanto. Y hoy día me está pagando esto. Entonces, ustedes mismos se van dando cuenta que efectivamente le están pagando lo que corresponde. Le traté de hacer un poquito más fácil. Igual acá, en la diapo anterior, para calcular el valor de la hora extra, en el caso de un trabajador contratado por 45 horas y con un sueldo mensual, debe dividirse el sueldo en 30, multiplicarse por 28, dividirse el resultado por 180, obteniéndose así el valor cada hora ordinaria. Por ejemplo, 400, bueno, en realidad es la misma forma, pero, o sea, es diferente forma, pero llegan al mismo monto que vamos a llegar nosotros. En este caso lo hicieron con 400.000 pesos. Yo lo hice con el sueldo mínimo para que ustedes tuvieran ahí supieran cuánto es lo que les tienen que pagar a ustedes, a los que ya tienen ahora. Espérenme un poquito, chicos, que me llegó de alguien. Espérenme, chicos, que hay una compañera que me mandó. Día trabajados. No veía, no es por día trabajado, es por 30 días. Bueno, pero ahí les mandé yo la fórmula, la forma que ustedes quieran, pero siempre que lleguen a ese monto, está bien. Con el recargo muchas formas en realidad de hacer, pero yo encontré que la que les escribí aquí es la más fácil. ¿Y por qué es la más fácil? Porque ustedes pueden tomar eso, dejarlo en un Excel y ir cambiándolo. Por ejemplo, si su jornada de trabajo o su valor sueldo base es más bajo y trabajan menos días o ya no están trabajando 7 días, ahí van a ir ustedes jugando con los datos. En ese ejemplo del 28 y del 180. Mira, los 28 días son, porque lo toman por 7, 7 por 4, 28. Porque toman que son 7 días a la semana por 4 semanas. Y los 45 y los 180 son porque son 45 horas semanales. Y si las 45 horas semanales las multiplicas por las 4 semanas que están tomando, te dan los 180. Pero finalmente, Rosiger, llegan a lo mismo, llegan al mismo valor. Si hiciéramos el ejemplo, 400.000 pesos, tenemos que llegar al mismo, porque el recargo siempre es lo mismo. La forma, acuérdense, siempre les digo yo, la forma da lo mismo, siempre y cuando tengan el resultado. Yo tomé esta forma, que para mí es más fácil presentárselas, porque encuentro yo que va indicando además cómo obtener tu sueldo diario, tu jornada, que son la hora, valor semana, y además te ayuda también a sacar el valor hora de trabajo. Según yo, es la más fácil. No sé si estoy equivocada, pero encontré que era la mejor forma de presentárselas a ustedes. Ahora, tenemos el impuesto de segunda categoría. El impuesto único de segunda categoría se aplica a las rentas del trabajo dependiente, como los sueldos y las pensiones, excepto los que son de fuente extranjera. Por ejemplo, pueden ustedes vivir en Chile y traen sueldos de Perú, por ejemplo. Ahí no se toma el único de segunda categoría, sino que se toma otras cosas, ¿ya? Otros impuestos. En este caso habla de todo lo que sea considerado renta. Ya vimos revisando los artículos de la ley lo que es renta.
todo lo que se ha recibido como por haber generado un trabajo. Las pensiones también son consideradas renta. Hay pensiones que son muy altas y que claramente pagan impuestos, como hay otras que no, porque son muy pequeñas. Pero todo que venga, todo lo que sea considerado renta, sea un ingreso para el trabajador, porque hay personas que reciben sueldo y pensiones. Ahí están, los unen y después en base a eso tienen que pagar renta. Lo que hacemos ahora en la declaración renta, si no se pagan en conjunto o no pagan el impuesto de forma mensual, se unen en esta fecha que estamos haciendo la operación renta y estos millones de aquí con estos millones de acá se juntan y se tiran a una tabla de impuestos, y si pasas de cierto monto ya te toca pagar impuestos. Lo mismo acá, pero acá se va pagando de forma mensual. Entonces, por eso hay muchos trabajadores que de forma mensual van pagando su impuesto de segunda categoría, que después le ayuda a amortizar la renta. Ejemplo, un trabajador que gane 800.000 pesos, por ejemplo, todos los meses, ya va a tener que pagar una cierta cantidad, dependiendo de la tabla del global complementario, o sea, claro, va a tener que pagar impuestos de segunda categoría. Va a ir pagando de forma mensual. Entonces, desde el momento de hacer la renta, se hace ahora, en abril, uno suma todos los sueldos, o todo lo que haya recibido durante el año, y lo toma, lo mete también en una misma tabla, pero se le descuenta todo lo que ya pagó. Y si esa diferencia es a favor del trabajador, se le devuelve plata. Si es en contra, tiene que pagar. ¿Me expliqué? Sé que es un poquito complicado, pero necesito saber si me expliqué un poco, para que tengan nociones de qué se trata esto. Se toma desde enero hasta diciembre del año anterior. Sí, es de enero a diciembre. Y dentro de todos esos meses uno va sacando el impuesto Claro, de forma mensual. mensual, ustedes van pagando su impuesto. Entonces, al momento que hagan insisto, que hagan todo esto de la renta, se saca y se mete a una tabla que también se puede ver, y se ve ahí los tramos. Yo les voy a mandar un pantallazo para que más o menos sepan ustedes los montos. Estos montos van variando, varían todos los años, entonces hay que estar actualizándolos todos los años. Lo que fue ayer no es lo mismo hoy día. Entonces, uno tiene bastante pega en esta fecha, o más que nada desde 10 ordenados, uno los empieza a hacer desde enero en adelante, todas las declaraciones juradas, o sea, de que en esta fecha te quede la nada misma hacer que solamente la declaración, y revisar los montos. De hecho, hay una renta que ya está lista, y hay algunas empresas que ya tienen incluso a pagar su devolución, o bien van a tener que pagar a favor del fisco. El impuesto único es un tributo progresivo. Progresivo significa que entre tú más ganes, más tienes que pagar, empezando por un primer tramo que esté exento hasta el último tramo que tiene una tasa marginal. Insisto, les voy a enviar la tabla para que ustedes conozcan el impuesto único de segunda categoría, para que ustedes tengan nociones. Cuando las personas les hablen, ustedes no queden así hablando en las nubes, sino que conozcan la tabla y puedan hablar con amplia libertad de sus conocimientos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la AFC. En realidad es el seguro de cesantía, lo que se llama. Es la administradora de fondos de cesantías. Eso es AFC. Este es un instrumento de protección social destinado a proteger a las personas que quedan cesantes, sea por causas voluntarias o involuntarias, vigentes desde el 1 de octubre del 2002
y modificada por la ley número 20.328, vigente desde el 1 de mayo del 2009. Es obligatoria para todos los mayores de 18 años que inician una relación laboral con fecha igual o posterior a el año 2002. Antes, no. ¿Cuáles son las personas que quedan excluidas? Son las trabajadoras de casa particular, porque ellos tienen una forma diferente de llevar su... No tienen un seguro de cesantía, sino que ellos le van de una forma diferente. Los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje, que son los estudiantes, los trabajadores que tengan la calidad de pensionado, ellos tampoco tienen descuento de AFC, y las personas los que se pensionan y han cotizado, ellos pueden ir a pedir la restitución de su dinero. Los trabajadores independientes, ahora ya va a haber un cambio porque también están cotizando, siendo obligatorio la cotización, entonces van a tener también, van a poder estar dentro de esta AFC. Los trabajadores regidos por cualquier otra norma que no sea del Código del Trabajo. En realidad ahí viene siendo, por ejemplo, no sé, los carabineros, los militares, la gente, los empleados públicos, la gente de no sé, que trabajan en las municipalidades, o los ministros, por ejemplo, ellos no están dentro de esto, ¿ya? Pero en realidad, la gran mayoría de los dependientes de empresas privadas, sí. Beneficio del seguro de cesantía, la antigüedad en el sistema, que no sea, tienen un tope, igual que el pago de los 11 años, de la antigüedad. La causal del término de la relación laboral tiene también que tener cuidado ahí, que sea por necesidades de la empresa, que es la más habitual, y el tipo de contrato de trabajo, en beneficio de dinero, en salud, en asignación familiar, apoyo a la reinserción laboral. Bueno, y todo esto, cuando ustedes van a reclamar su seguro de cesantía, en realidad no le pide mayor que tener una antigüedad de 6 meses, haber tenido contrato, 3 meses, perdón, para contrato indefinido y 6 para contrato indefinido. Le pagan el 70% más o menos de su remuneración, le dan la asignación, le hacen un descuento, ojo, le hacen el descuento para la AFP y FONASA. Y también te están pidiendo hoy en día que te inscribas en la Bolsa Nacional de Empleo. Generes ahí un usuario con una contraseña y tú tienes que ser activo cuando te llaman a entrevista. Pero ahí yo estoy un poco en contra con este tema porque resulta de que te obligan a ir a cada una de las entrevistas que te mandan de la Bolsa Nacional de Empleo. Y me he dado cuenta que hay algunas personas, porque converso con algunos colegas, y me cuentan de que les ha tocado conocer a personas que, por ejemplo, son de aquí de Rancagua y hay un puesto en Pichilemu y piden que vaya a la entrevista de Pichilemu, y si tú no vas a la entrevista, la gente de allá te pide, quitan el beneficio cuando es social, cuando son por más de 3 meses, porque tu beneficio, tu plata, te la dividen en 3 meses como máximo, y tú puedes optar a un beneficio social y ese beneficio social te lo entregan por 6 meses, un poco mayor. Les iba a decir lo otro. Voy a contestar algunas preguntas que hay acá. La Nadia, los sueldos de segunda categoría son los que se boletean. No, los de segunda categoría no. O sea, tu sueldo es porque tú tienes una dependencia. Las personas que boletean son independientes. Son ingresos que tienen estas personas. Eso es la diferencia. Profe, consulta, cuando hay una laguna de un mes, ¿se puede cobrar el seguro? Como hay una laguna de un mes, ¿se
¿Tú trabajaste un mes? ¿No trabajaste un mes? No entendí. Si quieres, después me escribe a mí, porque no le entendí la pregunta, porque en realidad, si tú trabajaste 2 meses o 3 meses, sin trabajo, puedes ir a cobrar tu seguro de cesantía. Si trabajaste 3 meses, ya puedes ir a cobrar tu seguro de cesantía. Ahora, si no lo cobraste y después seguiste trabajo, sigues otro trabajo, y ese trabajo dura unos 3 meses más, al final de ese mes igual tú puedes ir a cobrar tu seguro de cesantía. Pero no sé si, no sé de laguna de que uno tiene un contrato. Profe, ¿cómo se saca manda? No te entendí. ¿Cómo se saca el AFP? Si me puede preguntar un poquito más claro. Amanda, ¿me escribe de nuevo? No entiendo cómo se saca, profe, cómo se saca el AFP, no entiendo. Todos estamos afiliados a una AFP. Esa AFP tiene diferentes montos. Uno los busca por internet. Ese es el ¿Cuánto es? porcentaje, profesor. Por eso, los porcentajes dependiendo de la AFP. 19,99, claro. Claro, dependiendo de qué AFP estás, es el porcentaje. Y eso se puede sacar por internet. Se buscan porque es para todos iguales. No es lo mismo que cuando tú estás en una ISAPRE. Eso ya es más personal, dependiendo de lo que tú tratas. La AFP es todo igual. La AFP te cobran un cierto porcentaje de dinero, es lo tuyo para tu fondo, y otro porcentaje, que es el que varía, es lo que para administrarte tu fondo. Así que eso es. Y vamos a ver este. Bueno, lo que les hablaba un poco del financiamiento del seguro de cesantía. Cuando se trata de un contrato a plazo fijo por obra, trabajo o servicio determinado, todo el costo del seguro es por cargo del empleador, quien debe cotizar mensualmente el 3% de la remuneración imponible es el empleador. El 2,8 ingresa y se acumula en la cuenta individual del trabajador, y el 0,2 ingresa a un fondo de reparto, un fondo de cesantía solidario. En realidad ustedes después cuando son despedidos, ustedes pueden optar por su fondo, el de ustedes individual, o por el solidario. Y si optan por el solidario, todo su monto que han cotizado o que tienen ustedes a su favor, se pasa a este solidario, y de ahí les dan el beneficio por hasta 6 meses. Cuando se trata de un contrato a plazo indefinido, el trabajador aporta mensualmente, a cargo de nosotros, el 0,6% de la remuneración imponible, y el empleador paga la diferencia, que es el 2,4%. Abajo dice, el empleador cotiza un 2,4% calculando sobre esa remuneración del aporte del empleador. Solo un 1,6% se abona en la cuenta individual del trabajador, y el 0,8% restante ingresa a un fondo de reparto denominado Fondo de Cesantía Solidario, lo mismo que anteriormente. Así se diferencia una de la otra. Dice, una vez que se han incorporado al seguro de cesantía, ¿me puedo desafiliar del sistema? No, porque ya vieron que era obligatorio desde el 2002. ¿Cuánto tiempo el trabajador está obligado a cotizar? El periodo máximo es de 11 años por relación laboral, lo que les hablaba anteriormente. Lo mismo que les pagan después en el tema de los años por servicio. Tienen un tope. Lamentablemente, promulgaron esta ley que nos desfavoreció. Anteriormente, la gente, si trabajaba 30 años, le pagaban un sueldo por cada año que había trabajado. Y eso podía ser 30 años, imagínense, son 30 sueldos. Hoy en día lo cortaron, son solo 11. Es el tope máximo. Y es lo mismo que piden aquí mismo en el AFC. Tenemos una pregunta más que dice,
Profesora, el seguro de cesantía se paga cuando uno es el cotizante. Estábamos anteriormente, el seguro de cesantía se paga o se descuenta de la liquidación de sueldo. Cuando tú eres indefinido, te descuenta el 0,6%. Cuando tú tienes un plazo definido, es por obra o faena, o tienes un plazo fijo, el empleador te paga ese 3%. Tú no lo pagas de forma adicional, lo paga igual el empleador, pero es un descuento que se puede hacer, no es un descuento prohibido. ¿Quién paga las cotizaciones cuando se encuentra con licencia médica? Si tiene un contrato indefinido, la cotización del 0,6% que usted le corresponde aportar como trabajador la paga la entidad pagadora del subsidio de incapacidad laboral, la ISAPRE, FONASA o la Mutual, durante el tiempo que le dure la licencia. Acá miren, abajo, en caso del trabajador pierde su empleo y queda cesante, el trabajador puede solicitar su beneficio llevando la siguiente documentación. Si tiene contrato de trabajo a plazo fijo, perdón, que 3, pero eran 6. Y las 12 últimas cotizaciones en caso de contrato indefinido. Igual hay casos que han pagado con menos cotizaciones. Más que nada que tengan algo junto. No sé, y yo sé que igual lo pagan, independiente del tipo de contrato. Profesora, Diga, espérame un poquito. Marta, si tú no lo cobras, no se pierde. Sigue estando ahí a tu favor. Dígame. No sé qué me estaba hablando. Feliciano. Profesora, a lo que yo me refería en la pregunta anterior, yo estoy cotizando yo, o sea, yo solo, voluntariamente. No tengo seguro de desempleo, no tengo que pagar. ¿Tú lo estás cotizando como forma independiente? Correcto. Ah, ya, pues ahí ya es diferente. Sí, tú lo tienes que pagar. Tienes que pagar. Pero eso se hace con el tema de las boletas de honorario. Se saca de ahí un monto de la renta. Eso se toma. Ya, Se toma, no es que tú digas yo voy a pagar de 320.500 pesos el 0,6%. No. Se toma de las boletas de honorario si tú lo estás haciendo. O dependiendo del monto que tú dices que es tu ingreso. No sé quién es Nokia, pero tiene una pregunta que dice, profesora, por ejemplo, yo ahora estoy con licencia médica, mis cotizaciones, la FP FONASA, ¿los tiene que pagar mi empleador? No. La licencia médica, dependiendo por qué sea, la paga la ISAPRE, FONASA o la Mutual. ¿Ya? Eso lo paga... la cédula de identidad, la carta de aviso, el finiquito y además tienen que llevar el contrato de trabajo. Ahí falta un punto. Se tiene que llevar el contrato, las cotizaciones no es necesario porque están incluidas en el finiquito. Las tienen que pasar. La carta de aviso, la cédula de identidad y el contrato de trabajo. Eso lo piden. Falta ahí un punto. Y la última diapo son ejercicios. Pero en realidad, más que ejercicio, yo necesito el trabajo. Vamos a hacer el trabajo de ahora en adelante. Ahora, acuérdense, es un resumen. Necesito que me detallen lo que es renta del artículo 42, todos los detalles, habla, y lo del artículo 41 y 42, como lo habíamos hablado, no les va a ser tan difícil, porque es relativamente claro, incluso hay una ayuda. Se entiende por remuneración de contraprestaciones y lo que no constituye remuneración y lo que sí constituye remuneración. Acuérdense, un resumen es con nota, es la evaluación. Y la segunda parte es, me van a hacer una liquidación de sueldo con el sueldo mínimo y ojo, esta persona va a hacer 5 horas semanales. Entonces van a tener que hacer 5 horas por cada una de las semanas.
Son 4 semanas. Serían 5 por 4, 20. Son 20 horas extra. Pero va a tener un recargo del 65%. Profe, no De entendí nuevo, eso, ¿lo puede repetir? lo voy a repetir. Ustedes me van a armar una liquidación de sueldo. Ustedes van a ver la FP que esté, si está en ISAPRE, si está en FONASA. En FONASA es el 7%, fácil. En ISAPRE ya va variando. Mejor que lo hagan en FONASA para que les sea un poco más fácil. FP van a tener que buscar. Y lo que les voy a pedir es que me hagan esta liquidación de sueldo. Va a trabajar los 30 días. Va a tener 20 horas extra, pero con un recargo del 65%, no del 50%. ¿Ya? Esa va a ser la liquidación. Si quieren, se los escribo en el WhatsApp. Son Que 5 les quede días, más. 5 días a la semana. 5 días a la semana. Va a tener 20 horas extra, que son 5 horas semanales. Se los voy a escribir mejor al WhatsApp, ¿ya? Para que les quede claro. Les voy a dar como máximo para enviar este trabajo las 12 de la noche. Hoy. Porque yo así tengo tiempo mañana durante el día para revisarlos, aunque no creo que los revise mañana. Siendo sincera, no creo. No voy a alcanzar. Hasta las 12 del día, Amanda. O sea, perdón, hasta las 12 de la noche. ¿Profe va a mandar las notas de la prueba también? Les voy a escribir las notas de las pruebas, se las voy a escribir por acá. Les voy a sacar una foto y se las voy a enviar. Hay 2 personas que necesito hablar con ellas. Les voy a escribir eso. Sí, Paolita, las 12 de la noche de hoy. Pero si quieren, les voy a escribir en el WhatsApp. Podemos cortar la clase. Cortamos. Mañana vamos a hacer un poquito de repaso de las dudas que queden y ya terminamos. Terminaríamos el curso. ¿Ya? Pero por ahora, si quieren, se desconectan, terminamos la clase para que empiecen a hacer el trabajo. Porque, Gracias, profe. no entendí. Muchas gracias. Ah, de nada. Les voy a escribir al WhatsApp entonces, para que Gracias, empiecen. profesora. ¿Ya? Gracias, Conéctense profe. nomás. Ya. Rosángela, gracias.